Buenos días, sus señorías. El verano continúa y las tardes se hacen a veces muy largas porque trabajar no apetece y todo eso que ya sabéis. Hoy os traigo unos consejos para programadores, pero más específicos que los que ya subí hace un tiempo. Son consejos para programadores autodidactas. Es lo que yo he sido toda mi vida. Y eso tiene sus momentos de gloria, tiene sus momentos de fracaso y tiene mucho un camino distinto de a que aunque al final todo se converge, una vez que las cosas quedan claras, las líneas convergen, pero tiene un camino distinto de aquel que sale con estudios de la universidad tan puesto y tan ancho. ¿Mm? Os traigo 7. No sé si, como ya sabéis, no tengo prácticamente guión. El, 7 he puesto. Si me salen más, me salen más. Si me salen menos, menos. Ok, vamos allá. Primer consejo para el programador autodidacta. Que empieza, se supone. El primerito de todos, que yo lo he sufrido casi toda mi vida. No te dejes vencer por la inseguridad. Tú, como autodidacta, sabes que no sabes. Lo tienen muy claro. Hay muchos por ahí con su título debajo del brazo, tan orgullosos, paseándose buscando trabajo, y tú no tienes más que aquello que has conseguido aprender tirando de lo que sea, de YouTube, de amigos, de lo que sea. La clave es, no sé, pero aprendo. Lo decían los indios, creo que eran los del Vedanta, que el mayor enemigo de la verdad es el conocimiento. Cuando tú te crees que sabes algo, cesas en la búsqueda de la verdad. Había otra frase que decía lo mismo del catolicismo, que decía, si buscando a Dios lo encuentras, sigue buscando. Porque una vez que te crees que ya lo sabes, una vez que te crees que ya lo ves, ahí te has quedado. Y este camino del autoaprendizaje no tiene fondo ni fin, ya te lo digo. Entonces, que vas a estar inseguro de que lo que sabes a lo mejor no es suficiente o hay otras cosas maravillosas o lo que sea, sí, ya te lo digo yo, pero asúmelo como una condición básica y maravilloso incentivo para seguir aprendiendo. ¿Ok? Ese es el primer consejo. Segundo, esos que hemos dicho del título debajo del brazo, entre nosotros, no tienen ni puta idea de casi todo. Suena muy mal y queda muy asqueroso, pero es verdad. Yo he tenido a mi cargo o como compañeros o a mi cargo como subordinados, he tenido informáticos recién licenciados con su carterita y su, no carterita, no, con su título debajo del brazo y el máster a medio hacer, pero cuando venían aquí a trabajar y tú les decías y les hablabas, te miraban como, no, no, te miraban así, sí, 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 por supuesto, sí, sí. Pero cuando a ti, como jefe que era yo, te tocaba supervisar su trabajo, o albricias, ni puta idea. Lo habían hecho con el culo o simplemente habían buscado excusas y demás para no hacerlo. Eso quiere decir que los que saben se encuentran en la misma posición, y lo de los que saben lo digo entre comillas, se encuentran en la misma posición que se encuentra un médico. Un médico, imagínate, con lo que la medicina tiene hoy día, le llega a un paciente que no ha visto en su vida, que no sabe de qué va, a ver qué diablos va a tener este tío. Él tiene, como tú cuando eres informático, sus protocolos, sus cosas, sus mal. Pero lo primero que tiene que hacer es, sí, 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 por supuesto, sí, sí, no, sí, sí, lo conozco, sí, sí. Es decir, no va a reconocer que si tú le dices que cada vez que mastica fuerte te duele el meñique izquierdo del pie derecho,
no va a reconocer que no tiene ni idea de qué va eso, pero él, como es médico, bueno, vuelve mañana y ya lo vemos. Y cuando vuelves al día siguiente, ya sí, ahora sí, sabe algo del tema. Eso me ha pasado a mí con una historia con mi mujer y era muy gracioso que decía, ¿sabes qué me pasa esto y lo otro? Y él decía, sí, sí, bueno, sí, tómate aspirinas y vuelve la semana que viene que veamos. Y a la semana siguiente volvías y decía, ah, sí, sí, es que mira, eso que te pasa está descrito. La ciencia lo conoce y se cree que esto, lo otro, tal y cual. Y te contaba lo mismo que yo había visto antes en el YouTube, en el PubMed y en todos esos sitios. Por tanto, no te dejes engañar por esa apariencia, pero no los combatas. Eso es un corolario al segundo consejo. No te dejes impresionar y engañar, pero una vez que descubres el truco que hay detrás del titiritero, no los combatas, no te enfrentes a ellos diciendo, ah, tío, pero si no sabes nada, si yo sé más que tú. No, eso no te lleva a ningún lado más que a que te cierren las puertas de más comunicaciones posteriores. Y no te olvides, la cualidad de ser autodidacta es que aprendes todo lo que puedas de cualquier fuente que puedas. ¿Ok? Segundo consejo. Tercer consejo. No te aferres a lo que aprendes y descubres. Una cosa te anticipo, aprendas lo que aprendas por tu cuenta, siempre es, pues ya me estoy rascando, ay qué rollo, siempre es la punta del iceberg. Es decir, tú descubres, vamos a irnos a cosas muy, muy básicas. De repente, después de estar jugando con ficheros de texto, vas y descubres las bases de datos y te sientes súper orgulloso de las bases de datos y a partir de ahí desprecias, no desprecias, sino que a cualquiera que te dice, pues estamos haciendo tal, vas tú con tu pregunta de, ¿qué base de datos usáis? ¿Manejáis SQL? ¿Tenéis el...? No. Es decir, tú acabas de entrar al mundo de la base de datos, sé humilde con ello y aprende cuándo es conveniente y cuándo no. Porque este es el cuarto consejo. O sea, no te aferres a lo que sabes y mantén la mente abierta. Mejor los uno, el tercero y el cuarto, ¿veis cómo miro el guión? El tercero y el cuarto los uno en uno. No te aferres a lo que sabes porque tienes que aprender mucho más. No vale eso que sabes. Pero mantén la mirada abierta. No te... Porque, como dice no sé si es una canción o un dicho, cuando solo tienes un martillo, todo lo que ves te parecen clavos. Intenta solucionar, viendo el ejemplo de antes, todo lo intenta solucionar con bases de datos. Para archivar una palabra en un archivo de texto, en vez de eso, montas un oracle y te montas ahí la película de porque tú conoces bases de datos. Y eso es muy importante. Y no, o sea, mantente en lo que sabes, pero no abuses, no te aferres a que esta es la solución de todo. Por la misma, a la inversa, no te disperses en lo que no sabes. Es decir, tú has empezado ahora a programar en Python y estás tan contento con tu Python y mira lo que he conseguido y mira que me sale y mira qué tal y mira qué cual. Y te vienen otros que te dicen que va. Eso no, lo que tienes que hacer es aprender Java. Y entonces tú miras el Java un poco y dices, ay, pues tiene cosas interesantes, a ver si mi... Y cuando estás ahí, dices, pero ¿qué dices del Java? Es su máquina. No, no, C++ es lo que nos lleva aquí al fondo y tú vas al C++ y dices, hostia, lo que hay aquí. Me meto porque estoy gordo, espérate, y si te llega el del Windows, no, .net, y al final no sabes de dónde tirar taja. Así que no, tampoco. Busca al principio por encima, evidentemente, tienes que encontrar un camino, un sector en el que enfocar tu esfuerzo y especializarte y aférrate a él. Aprende, métete a tope, dale horas al día, todas. Os cuento, mira, os voy a enseñar una cosa. Un reloj. Es estúpido tener un reloj al lado de la pantalla, ¿verdad?
Pues tengo, no este porque el original se me rompió, pero desde los años 90, que es cuando yo empecé a programar en serio, el, sí, los 90 es cuando me metí, que es cuando apareció ya el Windows con su Visual Basic y demás. Y yo antes había... El caso es que no encontraba nunca la hora de irme de la oficina. Para mí la gente estaba siempre que sí, los horarios son muy malos, el sueldo es muy pequeño, y yo trabajar, 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 trabajar. Se iban todos a sus casas y yo seguía. Pero no buscando mérito, sino buscando conocimiento. A mí se me quedaba pequeño el día, no había forma. Y entonces me pasó por lo menos 3 veces que me quedé encerrado en el edificio. Se iba todo el mundo, yo seguía, venían las limpiadoras, limpiaban todo el edificio, yo seguía, se iban las limpiadoras, yo seguía, el vigilante que era el último que se iba porque el hombre no sabía, era un edificio de 12 plantas, él no sabía que él se iba y yo me quedaba encerrado sin poder salir de allí porque cerraban la puerta de la calle. Ya ve cómo me voy ahora. Me tocaba, no sabía a quién llamar, así que llamaba al director, al director y más jefe a su casa a las 10 de la noche. Oye, que me quedo encerrado, tío. Y cogía unos cabreos el hombre. ¿Tienes un horario? ¿Por qué te quedas? Bien, ¿por qué? Porque yo estaba aprendiendo, no estaba trabajando, y más aún, y eso ya es cosa mía, pero yo estaba disfrutando. Eso de que te paguen por jugar, por disfrutar, por entonces me tuve que comprar el relojito que os he enseñado, uno igual, no ese, pero uno igual, y ponerme la alarma de que a las 8:30 de la tarde se iban las limpiadoras. Entonces a las 8:15 aquello estaba yo ahí todo concentrado. No sé si os ha pasado, imagino que sí, si no, no seríais autodidactas si no os gustase el tema. Pero a mí me pasa muchas veces que estás tan feliz tecleando, espera que ponga las manos y se empieza a hacer de noche y no te das cuenta porque la pantalla la ves. Y sigues y cada vez te acercas más al teclado porque ya ni ves las letras y ya hay un momento en que dices, joder, que se me ha hecho de noche y no me he dado cuenta. A mí eso me ha pasado infinidad de veces. Entonces, mmm, mantente en tu línea. ¿Os creéis que me perdió con el guión y todo? Estábamos con lo de la mirada abierta, exacto. O sea, mantente en tu línea, siéntete orgulloso, pero no te disperses, no vayas a todo lo que hay, no te enfoques en cualquier cosa como diciendo, hostia, a ver si eso va a ser mejor que lo mío, hostia, a ver si eso... Yo en el mundo Windows yo encontré el Visual Basic del Access y luego el Visual Basic compilado. Y estando con él me salieron unos mendas que me decían, no, 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 lo que tienes que usar es Delphi, que es Pascal, Visual Pascal, y es una maravilla y tal. No me acuerdo qué año era aquello. Yo fui a Delphi, miré Delphi, me gustó Delphi, pero yo seguí con lo que sabía, porque ya empezaba a tener logros y éxitos con eso. El Delphi, sí, estaría bien, no lo dudo, pero mira, el, de hecho, ahora, hoy día, hablamos hace un porrón de años, el Delphi es una de tantas cosas que hoy día desapareció. Por lo menos yo no lo veo por ningún lado. Ok, entonces, sin dispersarte, pero con la mirada abierta, y digo la mirada abierta porque hay muchos campos, muchos, que pueden complementar ese en el que te estás enfocando. No, no sustituir, sino complementar. Yo qué sé, tienes Python, vale, pero si además de Python te enfocas en el manejo de, yo qué sé, de HTML bien puesto con su CSS y con sus... eh, puedes hacer... estoy hablando de memoria porque lo vi el otro día, que ahí ahora han sacado una versión de Python para que se mezcla con CSS y hace maravillas. Pero bueno, quiero decir que no solo lo que estás haciendo es lo único que te debes enfocar. Ábrete a lo que haya, pero no te disperses. Ay, lo que me ha costado contar este. Siguiente cuestión. Eso lo he visto sobre todo en los foros y en gente así como yo. A mí no me ha pasado, gracias a Dios, pero sí lo he visto. Que es, siéntete orgulloso. Siéntete orgulloso de lo que has aprendido y lo que has logrado. Pero no te vuelvas presuntuoso de yo sé más que nadie, yo solo sé la verdad, yo
porque, repito, esa es la manera de no seguir avanzando nunca. Pero tienes, y este es el consejo, tienes que separar lo que es el esfuerzo de lo que es el logro. Y ahí te anticipo que el logro siempre es poco. Que sea maravilloso, siempre es poco. Porque el universo es enorme, porque siempre, siempre, ya te digo, es la punta del iceberg. El logro en sí siempre es poco. Ahora bien, el esfuerzo, lo que te ha costado, lo que has aprendido y lo que has crecido en ese proceso, de eso siéntete muy orgulloso. Pero no te pongas presuntuoso de que, oh, es que yo he hecho, yo. No, no. Tú has aprendido un montón. Tú has desarrollado algo guay. Pero ese algo guay, cuando lo comparas con cualquier cosa guay del Paraguay que hay por ahí, uy, qué bonito me ha quedado guay del Paraguay que hay por ahí. Cuando lo comparas, te encuentras con que es muy pequeño lo que tú has hecho. Entonces, ese era el último. No, ese no era el último, era el quinto. Date orgulloso, pero no presuntuoso. Y eso implica, el sexto consejo, comparte con y pregunta a todo aquel que te encuentres que te pueda enseñar algo. No sé si, no me acuerdo la anécdota de quién es, o si era un chiste, no sé, no recuerdo, pero lo cuento. En que estaban los albañiles construyéndole al señor millonario su casa y el millonario iba con el arquitecto ahí a inspeccionar y un día se lleva a su hijo y están mirando ahí el cotorro y oye como un albañil le dice al otro, vamos a seguir trabajando hasta que ya no haya cemento. Y el niño, bueno, el niño se supone que tendría 12, 13 años, se ríe. Ah, han dicho haiga. Y le dice el padre, sí, pero tú sabes hacer una casa. No, ¿verdad? Pues respeta a todo el mundo en lo que te puede enseñar. Entonces, comparte lo que tienes, no lo dudes nunca. Yo, mira que eso lo he visto y tanto en los autodidactas y es fruto del error primero. No error, el consejo primero, la inseguridad de yo he hecho esto, pero será una caca, será una mierda, tendrá errores, me mirarán. No, da igual, que tenga lo que sea. ¿Cómo vas a saber si está bien hecho nunca? Y te vas a quitar esa inseguridad si no lo compartes y lo enseñas. Tu código que sea más público que las bragas de la Charito a todas partes, compártelo, enséñalo, que te lo critiquen y te demuestren que es malo y que puedes mejorar y cómo se hace. Y todo eso te hará crecer de manera pero exponencial a lo que tú solo puedes hacer. Y por la misma, pregunta. Pregunta, pregunta, pregunta. Eso ya en el otro de los programadores lo dije 3 veces, me parece. El último consejo era pregunta, pregunta y pregunta. Bien, pues aquí son 6. Pero si eres autodidacta, pregunta, pregunta, pregunta y sigue preguntando. Porque todo el mundo te puede enseñar algo, por tonto que te parezca. Y todo el mundo está deseando enseñar lo que sabe. De hecho, esa es una de las bases del software libre. ¿Por qué la gente pierde su tiempo enseñando sus programas y haciendo, como ahora mismo yo, haciendo vídeos y pues con un poquito de orgullete de, mira, esto lo he hecho yo, esto lo he aprendido yo. Y eso enseña muchísimo. Y por último, esto es un consejo un poco más, es parecido a los demás, pero, pero vamos a ver. Lo tengo escrito así en el guión. No cargues en el logro el esfuerzo del aprendizaje. Es decir, tú has conseguido una cosa que te ha costado un montón. No valores eso que has conseguido, el logro, lo que has hecho, tu programa, no lo valores basado en ese esfuerzo titánico que te ha costado hacer el tema. El esfuerzo es algo íntimo, es algo tuyo, a nadie le interesa. Nadie quiere saber, buah, tío, lo he tenido que reescribir 6 veces porque el código daba este error, pero era por causas. No, a nadie le interesa eso.
Nadie quiere saber, y cuando digo nadie, me refiero a lo que sentías, eso de qué frustración, no me salía. No, 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 eso es algo íntimo tuyo. No cargues en el esfuerzo, en el logro, el aprendizaje. El aprendizaje es una cosa, lo tienes que tener muy claro. Yo una vez hice un programa en Visual Basic para una empresa que no era la mía, ¿no? Yo soy de esos que haces en negro y demás, y me encontré problemas que nunca en mi vida me había ni planteado. Pues bien, eso me costó que lo que era un presupuesto, en principio le calculé unas 300 horas de trabajo y tal, se me fue a más de 3.000. Pero claro, dice, no, no, de trabajo serían 300. Luego tienes 2.700 de aprendizaje. Y eso no se lo voy a cargar a la empresa, ni se lo voy a cargar al valor de lo que he hecho. Lo que he hecho de cara a mí, estoy orgullosísimo. En mi esfuerzo he aprendido todo esto. Pero de cara a lo que he hecho, sigue siendo el programa que me habían encargado, por el que habíamos pactado un precio y ya está, ¿no? Entonces, mantente siempre en tu sitio. Esta profesión tiene un problema. Y es que tú eres albañil y lo que haces ahí se queda. Tú eres pintor de brocha gorda y las casas que pintas quedan preciosas. Y si eres pintor de cuadros, tus obras ahí quedan. Pero si eres informático, o lo que haces no se ve, porque son programas de background, o si se ve, lo que estás haciendo es pintar colorines en pantallas y además súper efímeras. Porque esos colorines que pintas en dos patas te sacan una versión nueva del sistema operativo y de la librería no sé cuántos y de no sé qué y ya no funcionan. Y te toca. Entonces, esta profesión tiene ese rollo de inmanencia, ¿no? No sé qué palabra utilizar. Que no permanece, que desaparece. Y con eso, el ir gimiendo por los rincones del esfuerzo, del aprendizaje, eso no le importa a nadie. Tú céntrate y deja de escuchar a este viejo, que esto es una tarde de verano que no tiene más importancia. Espero que te haya servido, sé bueno, ves a tu mujer, eso siempre. Y bueno, dicen que en el cine están poniendo a alguien. Pues aprovecha, tío, aprovecha.